Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Cuadernos de Literatura, programa auspiciado por la librería El Corzo Blanco, que para este 2023 ya viene con una nueva sede ubicada en la calle Guanteros, en el municipio de Envigado. Así que traemos de nuevo esta franja que pretende acercar los libros y los autores a los lectores de buena literatura. Así que bienvenidos al Callejón de los Libros, pueden venir acá y leer. Luego de los avisos parroquiales me dispongo a hablar hoy de Memorias de Adriano, un libro exquisito de la buena Marguerite Yourcenar, que en el epílogo de las notas finales afirma que el libro fue concebido en parte entre 1924 y 1929, cuando ella tenía apenas entre 20 y 25 años, muy joven. Pero ella destruye los manuscritos y más tarde encuentra una copia de un volumen de la correspondencia que relee en 1927, si no estoy mal, y acuña esta frase inolvidable: cuando los dioses ya no existían y Cristo no había aparecido aún, hubo un momento único desde Cicerón hasta Marco Aurelio, su sucesor, en que solo estuvo el hombre. El primo mito, para citar al genio de Roberto Calazo, ¿verdad? Entonces la vida de la autora transcurrió en el intento de definir y describir a Adriano, fundador de Occidente, y emprende de nuevo los trabajos en 1934 durante largas investigaciones entre abandonos momentáneos y nuevamente retomar el trabajo entre ese año y 1937. Dice que durante mucho tiempo imaginó la obra como una serie de diálogos donde se hicieran oír todas las voces del tiempo. Y dice, creo que de esa primera redacción del 34 solo subsiste una frase, que es la que dice: empiezo a percibir el perfil de mi muerte, dice Adriano en algún momento de la narración. De todo eso solo subsistió esa frase. Entonces, Memorias de Adriano, como el título lo dice, es el retrato de un emperador escrito en primera persona para evitar intermediarios, según explica Yourcenar, y luego se despacha contra los surrealistas. Dice que para ella el paso del tiempo no cuenta. Siempre le sorprendió que sus contemporáneos, Dalí, Picasso, Cocteau, Satie, entre otros, que creían haber conquistado y transformado el espacio y el tiempo, digámoslo con el reloj de Dalí, ignoraron que la distancia de los siglos, dice Yourcenar, puede reducirse al tamaño del escritor, inclusive devolverlo, como lo hace magistralmente Alejo Carpentier en Viaje a la Semilla. Entonces Yourcenar, al final de su narración, digamos, de Memorias de Adriano, nos pone sobre la mesa las reglas del juego. Ella dice que las reglas del juego con las cuales logró escribir Memorias de Adriano eran aprenderlo todo, leerlo todo, informarse de todo y simultáneamente adaptar a nuestro fin los ejercicios de un Ignacio de Loyola o el método hinduista, que se esfuerza a lo largo de los años en visualizar con un poco más de exactitud la imagen que construye en su imaginación el artista. Y leo lo siguiente, comillas, aquí está, ya: rastrear a través de millares de fichas la actualidad de los hechos, tratar de reintegrar a esos rostros de piedra su movilidad, su flexibilidad viviente cuando dos textos, dos afirmaciones, dos ideas se oponen, esforzarse en conciliarlas más que en anular la una por medio de la otra, ver en ellas dos facetas diferentes, dos estados sucesivos del mismo hecho, una realidad convincente porque es completa, humana porque es múltiple, y
hice revisar por médicos varias veces los breves pasajes de las crónicas que se refieren a la enfermedad de Adriano, no muy diferentes en general de las descripciones clínicas de Balzac. Entonces miren qué rigurosidad, ¿cierto? Marguerite Yourcenar hace lo que alguna vez Poe dijo en Filosofía de la Composición, que sería muy interesante que el autor de una novela, un poema, un cuento y demás escribiera luego cómo lo compuso. Entonces esto hace Yourcenar, luego de que acaba el relato, ya cuenta anécdotas de cómo había sido la escritura, y luego en las notas ultima detalles tales como las fuentes que usó, los personajes y sus circunstancias ficcionadas. Entonces es una labor ética la de la autora de Memorias de Adriano, ¿verdad? Ya en la narración, al inicio del relato, el emperador Adriano se encuentra relatando pasajes de su vida, entre ellos el de su dieta y sus regímenes alimenticios, y dice lo siguiente: comer un fruto significa hacer entrar en nuestro ser un hermoso objeto viviente, extraño, nutrido y favorecido como nosotros por la tierra. Significa consumar un sacrificio en el cual optamos por nosotros frente a las cosas. Ah, ¿por qué mi espíritu, aún en los mejores días, solo posee una parte de los poderes asimiladores de un cuerpo? Eso me hace recordar el texto de Roberto Calazo, El Cazador Celeste, cuando dice que comer algo es desaparecer algo que se vuelve nutrientes para el cuerpo. Y la caza era un acto sagrado y ritual, ¿cierto? Retomando en la carta que escribe Adriano a su sucesor Marco Aurelio, que son estas memorias, que es todo un fluir de la conciencia, de su pensamiento, y que deja frases memorables como, leeré comillas: pienso a veces que los grandes hombres se caracterizan por su posición extrema. Su heroísmo está en mantenerse en esa posición extrema de ver las cosas toda la vida. Una parte de cada vida y aún de cada vida insignificante transcurre en buscar las razones de ser, los puntos de partida, las explicaciones mágicas, buscar en los delirios del oculto lo que el sentido común no alcanza a darnos. Cuando los cálculos lógicos fallan, cuando los mismos filósofos no tienen ya nada que decirnos, es excusable, dice Adriano, volverse hacia el lenguaje de las aves o hacia los astros lejanos. Adriano luego recuerda a su abuelo Marulino cuando en verano lo llevaba a lo alto de una colina para observar el cielo, y se quedaban dormidos, fatigados de contar los meteoros. Son imágenes memorables en el texto de un hombre del siglo II que Yourcenar nos presenta y nos narra como si ella misma lo estuviera viendo allí con su abuelo. Dice esto luego de los amantes: un hombre que lee, que piensa o que calcula pertenece a la especie y no al sexo. En sus mejores momentos llega a escapar a lo humano, pero mis amantes parecían empecinarse en pensar tan solo como mujeres. El espíritu o el alma que yo buscaba no pasaba todavía de un perfume. Adriano está pensando como un hombre que añora el pasado, ¿cierto? La antigua Grecia le parece más fructífera que la vacía Roma. Ya desde esa época se siente la añoranza por el paraíso perdido. Luego el Renacimiento lo confirma. Adriano es un republicano en el sentido platónico, un estadista, un economista, legislador. En las cuestiones económicas entiende que la riqueza de un estado es limitada. Y para esa época, en el gobierno del emperador Trajano, su antecesor, todo se invertía para la guerra. En ese orden económico había que tener en cuenta las traiciones, los golpes de estado, las incursiones en Asia, el despilfarro de los nobles. Dice Adriano que César tenía razón al preferir el primer puesto en una aldea que el segundo en Roma.
no por ambición o vanagloria, sino porque el hombre que ocupa el segundo lugar no tiene otra alternativa que los peligros de la obediencia, ¿cierto? Estamos hablando aquí de un humanista que entendía que toda filosofía del mundo no podía suprimir nunca la esclavitud. De hecho, miren lo que dice tan interesante, atentos a esto, comillas: a lo sumo le cambiarán el nombre. Soy capaz de imaginar formas de esclavitud peores que las nuestras, por más insidiosas, sea que se logre transformar a los hombres en máquinas estúpidas y satisfechas, que creen en su libertad en pleno sometimiento, sea que suprimiendo los placeres humanos se fomente en ellos un gusto por el trabajo remunerado, tan violento como la pasión de la guerra entre las razas bárbaras. A esa servidumbre del espíritu o la imaginación prefiero nuestra esclavitud. De hecho, sea como fuere, el horrible estado que pone a un hombre a merced de otro exige ser cuidadosamente legislado. Entonces, Adriano, a través de Margarit Yourcenar y a través de Cortázar, que es quien traduce, dice aquí lo que Yourcenar ya entrevé: una sociedad que acepta su propia esclavitud por una transacción económica o una remuneración, y que acepta además por voluntad propia el sistema y lo replica, ¿cierto? A través de las redes sociales y demás. Este es un sistema muy afinado de control y vigilancia, ¿cierto? Byung-Chul Han, Foucault, Deleuze, toda esa gente. Adriano era un hombre tal que para él era fundamental tanto construir graneros públicos como fundar bibliotecas, ya que para él fundar bibliotecas era amasar reservas para un invierno del espíritu. Qué bello eso. Es decir, luego él quería hacer una biblioteca semejante a la de Alejandría en otra ciudad, o sea, replicarla. Le pondría la inscripción de Plotina, la esposa de Trajano. Creo que era la biblioteca de la ciudad consagrada a Antino, su amante. Y le pondría la siguiente inscripción: Hospital del Alma. Esta librería tiene ese lema también, ser un hospital del alma. En cuanto a religiones, Adriano fue un iniciado en los misterios de Eleusis y conocía la doctrina platónica. Por eso le costó creer que Quadrato lo quisiera convertir en cristiano y quería entonces Adriano lee la obra de Quadrato y le interesa mucho, tan así que le pide a un súbdito que le traiga más información sobre la vida de Jesús, fundador de la secta cristiana, que según Adriano pues murió por la intolerancia de la ley judía hacia unos 100 años desde el momento presente de la narración, y que su doctrina era parecida a la del dios Orfeo. Adriano había impuesto disciplinas griegas a su vida, admiraba el intelecto griego, inclusive cumplió el sueño de Platón inspirado en la República, un estado ideal. Para este momento de la narración ya Adriano está contando los hechos ocurridos en Jerusalén, cuando los celotes se sublevan y en cabeza de Simeón forman lo que sería de las primeras guerras de guerrillas. Digamos, Simeón, gran hombre a su manera, había dividido a sus partidarios en centenares de escuadrones, aquí y allá apostados en las crestas montañosas, emboscados en lo hondo de las cavernas y las canteras abandonadas, ocultos entre los pobladores y demás, ¿cierto? Para ese momento Adriano ya está muy enfermo. Luego de que Adriano cuenta la historia de la sucesión del imperio a Marco Aurelio, lee una carta que le envía a Arrián, en la que le dice lo siguiente: pasamos junto a la Cólquide, sabiendo cuánto te interesan los relatos de los poetas antiguos, interrogué a los habitantes acerca de Medea y las hazañas de Jasón, pero parecen ignorar esas historias. En la orilla septentrional de este mar inhospitalario tocamos una pequeña isla que se agranda en la fábula, la isla de Aquiles. Recordarás que Tetis hizo educar a su hijo. En ese islote perdido en las brumas surgiendo del fondo del mar, acudía todas las tardes a hablar con su hijo
con Aquiles, ¿cierto? Vi allí un templo consagrado a Aquiles. Las gaviotas, las grandes aves marinas la frecuentan y el batir de sus alas impregnadas de humedad refresca el atrio del santuario. Pero esta isla de Aquiles es también la isla de Patroclo, y los innumerables símbolos que decoran las paredes del templo están dedicados tanto a Aquiles como a su amigo, pues aquellos que aman al uno veneran a sí mismo la memoria del otro. Esto con referencia al amor de Adriano por el joven Antínoo, que se suicida muy joven y a quien Adriano manda construir una ciudad entera, demostrándole todo su amor. Aquiles, dice, se aparece entre los navegantes para protegerlos y prevenirlos de los peligros del mar, y dice algo muy bello: la sombra de Patroclo aparece junto a la de Aquiles. Ya por último, pues quiero contar la anécdota final de cómo Adriano piensa suicidarse por el dolor y la vejez de su enfermedad. Entonces cuenta allí que le dice a hombres de total confianza, a un labrador suyo primero le dice que coja una daga y que lo mate, porque él ya no tiene energías ni de clavarse la daga en el lugar donde alguna vez se marcó el punto exacto donde estaba su corazón, ¿cierto? Para, si caía en manos de sus enemigos, suicidarse. Pero él decide no hacerlo, porque luego también le pide a un súbdito suyo, un médico, que lo haga mediante un sutil veneno, pero en vez de hacerlo, ese médico se suicida con ese veneno, por su código de honor, su código hipocrático, ¿verdad? Entonces, él decide no hacerlo, porque él dice que va a esperar hasta el final de su vida, porque el gran mérito de un hombre es la paciencia. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Este libro está disponible en la librería por si lo quieren adquirir. Espero que les haya gustado este programa y bueno, invitados a la librería. Muchas gracias.